Y bueno, ahora resulta que me veo más grande que Mateo. Estás bien. A ver, ahí está. Una, dos. Y damas y caballeros, amigos del caricaturista.com, como les habíamos prometido en el periódico, aquí está la entrevista que le hicimos, que le estamos haciendo al maestro Luis Borja, que es uno de los pilares de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, de los fundadores, de los creadores de esta maravillosa idea que empezó con el Club de Caricaturistas y ahora es la Sociedad Mexicana más importante de toda Latinoamérica, y me atrevería a decir que de habla hispana, el maestro, la leyenda, el maestro Luis Borja. ¿Qué tal, maestro Luis Borja? Muy bienvenidos a esta su casa y pues es un regalo tenerlos aquí. Pues tú sabes que es un halago para mí recibirlo, porque son dos ustedes magníficos compañeros y caricaturistas extraordinarios que yo admiro mucho. Estoy totalmente de acuerdo, maestro, porque nos acompaña el maestro Mateo Villa, que también es una leyenda de la caricatura en México. Ustedes saben que él ha hecho caricatura, es el caricaturista de las estrellas, ilustró el libro Vaquero y muchas cosas más. Y sin embargo, aquí estamos los dos cuadrándonos con una estrella del arte, del dibujo. Y vamos a hacerle unas preguntas, maestro, porque estamos muy inquietos de saber mucho de usted. ¿Nos permite? Con mucho gusto, Lalo, con muchísimo gusto. Maestro, usted comenzó a hacer caricaturas para la familia Burrón. Bueno. ¿Cómo fue que fue ese primer contacto profesional con el arte del dibujo? Bueno, mira, mi madre, en paz descanse, me llevaba a la casa de ustedes revistas de aquella época, que era La Familia Burrón, Tesoros, El Fufurufu, Pepín y Chamacotos, Rolando, el Rabioso. Y era todo lo que vi, no veía otra cosa más que eso. Y yo me empecé a enamorar de esos dibujos. Y dije, ay, un día quiero ser como ellos. Pero yo soñaba ser historietista y escribir historieta. Aprendí a escribir historieta con Gabriel Vargas, que fue mi mejor maestro. Gabriel Vargas, el de la familia Burrón, el creador. El de la familia Burrón. Yo estuve un día en su estudio a solicitarle pues que viera mis dibujos, y pues los vio y no soltó la risa porque era muy serio. Y entonces me dice, pues no, muchacho, tú ni en 20 años. Y fue algo tan desesperado porque yo quería quedarme ahí. Le digo, maestro, si usted no me da la oportunidad de permanecer y aprender con usted, le digo, ni en 100 años, y entonces voy a terminar vendiendo tamales. Y entonces se volteó y llamó a Guti, que es su sobrino, uno de sus dibujantes de aquella época, y me decía, pues a ver, ¿en qué ocupas este muchacho, no? Pero yo me quedé a ver, y el secreto, y Mateo lo sabe, de aprender algo es bien. No hay otra cosa más interesante y más segura que ver cómo lo hace otro. ¿Era cariñoso, era fraternal, era exigente, era duro? No, no duro, serio. Serio. Yo creo que se ganó todo el respeto de su departamento de dibujo, que eran como 15 personas, porque... O sea, 15 personas hacían la familia Burrón. Sí, porque no es nada más que uno la dibuje, que la argumente y la dibuje y le ponga... No, él hacía los argumentos, él participaba dibujando, su sobrino Guti, Miguel Mejía. Pero aquí la pregunta es, porque ahora, bueno, uno va, por ejemplo, a Anima Studios y ahí están las computadoras, los diseñadores, ¿cómo se trabajaba en esa época? Porque muchas personas ahorita, nosotros nacimos en una época en donde no había computadoras, ¿no?
y muchos de los nuevos caricaturistas e ilustradores seguramente no saben cómo se hacía una edición de una revista tan importante como La Familia Burrón. ¿Cómo trabajaban? ¿Cómo era el equipo? ¿Cómo era el ambiente? Bueno, era muy sociable y ahí había en aquella época mucho compañerismo con todos ellos. Yo estoy muy agradecido con todo ese equipo porque me apoyaron y me dieron la oportunidad de ir aprendiendo sobre la práctica. Y yo ¿Usted era el más chavo? Pues mira, yo llegué como a los 18 años. Ajá. Sí, llegué muy chavillo. ¿Y los demás ilustradores eran No, mayores? ya eran señores ya de edad de 30, 35 años. Pero una de las cosas que me emocionó estar en ese estudio es que pude conocer no solamente al equipo, sino conocí a uno de los grandes que era Álvaro Ruz. Álvaro Ruz fue el número uno de los moneros, se le puede llamar moneros, el que dibuja muy bonitos. Yo lo leía cuando estaba más chamaco, lo leía en una revista que se llamaba Fufurufu, y era un personaje que se llamaba Julio Viernes. Pero Julio Viernes no era el escritor, ¿no? Era un cargador de la Merced. Y entonces, esas historias de la Merced me fascinaban. Y luego, posteriormente, tuve la oportunidad de conocer a Álvaro, ¿cómo se llama? A Naro Salazar. ¿En qué año? Pues cuando tenía 18 años, más o menos. No me creo, pero... 1980 y tantos, ¿no? Ayer. Apenas ayer, ¿cuántos ayeres? Y hablar de Naro Salazar es que él hacía en aquella época, leía en una revista que se llamaba Tesoros, publicaba una historieta que se llamaba Medio Litro y el Papelerito. Y era el mejor entintador en plumilla, el mejor en línea. Y entonces él era entintador en La Familia Burrón, así como Juanito Ramírez también era entintador, otro caricaturista en paz descanse que participó allí. Y vuelvo a repetirte, Gabriel hacía argumentos, dibujaba, repartía el trabajo entre los dibujantes que eran Álvaro Ruz, Su sobrino. Miguel Mejía. No, estaba en México. Miguel Mejía, otros dos que se me fue ahorita el nombre. Se me fue el nombre, pero aquí lo tengo. Y fueron Y muy Guti, ¿no? buenos, muy buenos. Pero debo aclarar que no solamente Gabriel hacía en esa época La Familia Burrón, hacía 4 revistas por semana de 32 páginas y 6 cuadros. ¡Qué barbaridad! Sí, hacía... O sea, ¿qué nivel de organización para poder hacer esto? Sí, hacía el Gran Caperuso, hacía la tía Cristeta en París. Héctor Macedo era el que dibujaba toda la estructura de cómo era París, la torre, los campos elíseos, todo eso. Y la millonaria tía, que era la tía de Borolas. Y luego estaba su hermano Ramón, al cual le dictaba los textos. Pero primero hacía todos los dibujos, todos. Él decía, aquí me dibujas al señor Burrón rasurando a una persona, aquí me dibujas a la señora Borola, así y así. Y entonces cada quien iba haciendo de acuerdo a lo que él les iba estructurando. Y luego después le ponían en una mesa todo. ¿Y él les enseñaba a hacer los personajes o ustedes tenían una referencia para poder dibujarlos? No. Cada quien tenía el estilo. Todos estaban adaptados a un estilo. No, solo estilo. Entonces ya tenían, digamos, el estudio de los personajes y en eso se Sí, basaban. no había nada de
cuadritos ni cuadernos, ¿no? Él hacía todo a lápiz. Todo al lápiz, todo. Ya se les iba pasando el trabajo a todos. A todo. ¿Y cuál fue el momento en donde pasó usted de la familia Burrón, de trabajar con una leyenda, de haber aprendido con uno de los más grandes caricaturistas moneros del país, al periódico La Prensa? ¿Fueron cuántos años? Décadas, ¿no? ¿14 años? No, ahí fueron 28 años. 28 años, me quedé cortísimo. Es un periódico, el periódico, bueno, de los periódicos más importantes de circulación nacional mexicano, y él fue pues caricaturista de este periódico, ¿no? Durante todos estos años. Pero ¿cómo fue la transición? Bueno, yo tengo pues aproximadamente unos 65 años dibujando. Entonces, 65 sí, años dibujando. Entonces, Qué bárbaro, maestro. tengo pues una, llamemos currículum, porque después de estar con Gabriel, conocí al Chango Cabral, don Ernesto. Otra leyenda. Nada más. Y me hizo muy buen amigo. Y le dije un día, le digo, mire, Ernesto, yo quisiera trabajar en un lugar más grande donde yo pueda ganar más dinero. A mí me interesaba ganar dinero. Entonces me dijo, mira, te voy a llevar a Novaro. Y me llevó a Novaro. En Novaro tenía todo, la impresión de todos los cuentos de aquella época, desde Los Halcones Negros, Cuentos de Brujas, Dick Tracy, Hasta Disney, ¿no? no, eran cientos de revistas. Superman, Superman y Detective Comics. todavía no sacaban El Hombre Araña ni nada de eso. Todavía no había nada de eso. Nada. Y entonces, todas esas revistas, yo entré a trabajar, me presentó con Octavio Novaro, y Octavio me dijo, no, pues que se vaya al departamento de dibujo, y entré a trabajar en ese departamento, pero ese departamento era, yo recortaba las figuras de los personajes y los iba armando para irles adaptando un texto, un pensamiento mexicano, porque como eran norteamericanos, había que adaptarlos, ¿no? Un collage. Y todo lo de Disney, el super ratón, el gato aceitoso, todo eso, ¿no? Y entonces, ahí me quedé algunos años, unos 2 o 3 años, pero yo pasé por todos los departamentos, pasé por Color, pasé por luego me dieron a hacer mi propia revista ahí. Selección de colores, todo, ¿no? Sí. Y allí hice ¿Su propia revista? Sí. ¿Cómo se llamó su primera revista, maestro? En aquella, el Guerrillero Audaz. ¿Guerrillero Audaz? Que era un conejo así, vacilador. Y hice también una de Leoncio, un león con alma y, bueno, otras cosas que ya no tiene caso recordar, se me olvidó. No, sí tiene mucho caso. Sí. Y Sí, lo queremos saber, ¿no? No queremos perdernos de nada. Además Pero- redacta muy bien. Pero después viene los dibujos animados a México. Y entonces hay una empresa muy grande que se llama Tompkins y otra Walmart. Y yo, como no Sí, que es lo que estabas comentando, ¿no? Que el que trajo a Walmart a México fue el maestro. No, pero no era Walmart, es Walmart. Claro que sí. sí, eran 12 socios. Uno se apellidaba Valdés y el otro Martínez, ¿no? Y trajeron trabajo de Estados Unidos aquí, y lo hacían animadores mexicanos. Eso es muy importante porque entonces estamos hablando que usted es de los pioneros de la animación en México, del dibujo de animación, de dibujos animados. Sí, cada departamento hacía una especialidad. Había el que hacía los movimientos, el que limpiaba los dibujos, el que intercalaba, vamos a decir, el intercalador que era yo, era que, por ejemplo, presentaba un personaje con el dedo así, es un decir, y luego señalaba, y entonces había que hacer los dibujos intermedios, y se sacaba de en medio un dibujo con para que coincidiera,
y coincidía el libro. Eran aproximadamente 24 cuadros ¿Por segundo? por segundo. Sí, porque son, o sea, los cuadros llave, ¿no? Aquí tenemos un dibujo, aquí tenemos otro dibujo y aquí tenemos otros 22 dibujos en medio, ¿no? Sí. Y usted hacía los dibujos del medio, el intercalador, del número 2 al 23. Sí, y otros los limpiaba y así se formaba ya cuando pasaban las hojas y lo filmaban, ya lo veía en la pantalla hecho a lápiz y ya veía los movimientos y ahí corregían sobre el movimiento y así salían los blogs de dibujos, ¿no? Se dibujaba en una mesa con un disco con luz transparente y dos agarraderas o tornillos donde se metía la hoja para que no se moviera. Y entonces ahí iba haciendo el movimiento, iba cantando, bailando, que canta, que gritaba, etcétera, etcétera. Entonces, muy interesante. Pero después de ahí se acabaron los dibujos animados. No recuerdo por qué, creo que se los llevaron a otro país, pues les resultaba más caro, digo, más barato. Y yo me fui a refugiar en una publicidad. Me llevó un amigo y me recomendó y empecé a hacer storyboard y copyright y esas cosas. Y ahí estuve trabajando en Noble, luego de Noble bajé a Televicentro y en Televicentro conocí a Chucho Salinas y luego me presentó a Juan Can. Y Juan Can era el que hacía todos los libretos de Loco Valdés y de Héctor Lechuga. Mira, ya se metió a tus terrullos, Mateo. Y entonces, ¿Sabe todo? entonces, había que hacer 4 libretos. O sea, con la ensalada de locos. Sí, con la ensalada, pero Todavía no había Con ensalada. Magdaleno, ¿no? todavía no estaba. Todavía no había Madaleno y Régulo eran una pareja de comediantes muy ajenos a todo eso. Y yo me quedé allí a trabajar con Juan Can y ahí fue cuando conocí al señor Castroita y al nene, a Gerardo Gómez. Nos hicimos muy buenos amigos porque trabajaban en ese departamento con Juan. Juan había traído en revista Alve Hitchcock, ¿no? Una revista de suspenso, ¿no? Sí. Y entonces Castorita hacía las portadas y los dibujos y Wow. y otra revista que se hacía y el nene hacía monitos para esa revista. En aquella época, estoy hablando de hace 100 años, ¿no? No tanto nada de eso. Pero entonces ahí viene la siguiente pregunta lógica, ¿no? ¿Cómo era para ustedes, como ilustradores, un México sin una sociedad de dibujantes, de caricaturistas? Digo, obviamente, me imagino que se reunían los amigos, los cuates, ¿no? Pero ¿cómo pasamos de eso a los orígenes de una sociedad de caricaturistas? Bueno, la verdad es que no nos conocíamos entre caricaturistas muchos. Yo tenía ya la relación con Alberto Huici, uno de los más grandes y gigantes de la caricatura, que fue el presidente del Club de Caricaturistas. Entonces, Pero, ¿cómo le pregunta? ¿Antes de ser club de caricaturistas, que era el club de periodistas? ¿O cómo? No. El Club de Periodistas ya estaba. Ya está. Ya, ahí el director era el papá de Celeste, bueno. ¿Y ustedes se reunían ahí? Sí, ahí nos había dado un lugar para reunirnos, pero todo nació porque un día le dije a Alberta, le digo, pues fíjate que yo no conozco muchos caricaturistas. No. Y como era así, ¿verdad? Eso es muy rápido. Vamos a hacer un club de caricaturistas y vamos a reunirnos todos. Pero fue una época en que había mucho compañerismo, no había envidias, no había que yo sea ¿De mejor. usted podría haber sido la iniciativa? No, la iniciativa nació del señor Huici, De Huici. de hacer el club de caricaturistas. ¿Y cuántos eran en un principio? Uy, pues nada más éramos como 4 o 5. No es 4 o cierto. No, eran muchos.
No, pero después Pero no al se fueron- principio, ¿no? se fueron agregando otros. ¿no? Sí. O sea, entonces, digamos que esos primeros amigos, ¿quiénes fueron? Era Wisi, Wiesel, Guillermo Ley, Castruita, el Nene. Luis Borja. Bueno, Valdés, Luis Borja. Carrillo, David Carrillo. Y otros caricaturistas de- Valdés. de los cuales ahorita, ¿cuántos fundadores hay ahorita en existencia? ¿Cuánto tenemos en el inventario de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas? fundadores. Sí. Pues, ¿Cuántos son? Fuera de mí, Ruiste, ¿no? ¿verdad? sí, ¿También? Ruiste, ¿Eras? no, Eras, bueno, todo el grupo que actualmente hay, fueron de los que se fueron agregando, ya muchos fallecieron, ¿no? Pero Guerrero Edwards, el que hacía el... O sea, se pueden contar con la palma de la mano. Sí, Héctor sí. Valdés. O sea, estamos, Ramírez. fíjense, ahorita voy a hacer una pausa en esta entrevista porque quiero que vean cuál es la importancia para los caricaturistas de México, el hecho de que haya una persona que nos puede contar de primera mano cómo se fundó la Sociedad Mexicana de Caricaturistas y que es una sociedad que nos beneficia a todos los caricaturistas de México y a la que han pertenecido grandes figuras de la caricatura, de la ilustración en México, que ha tenido unas épocas gloriosas, ¿no? Pero entonces, vamos a continuar. ¿Cómo fue entonces él dijo, vamos a hacer una sociedad de caricaturistas? No, un club Un club de social, caricaturistas. social, Un club social. Sí. Muy bien. nada político. Nada político. Nada, porque todavía no... ¿Cuál era la razón para, o sea, que se encontraran los dibujantes? ¿Cuál fue el motivo principal para que se fundara la sociedad? El leitmotiv, el motivo. No, para la sociedad. Digo, el club. El club. Para conocernos y y tener esa unidad de amigos. Todos esos caricaturistas de esa época, hubo un compañerismo extraordinario. No había nadie de que tú eres mejor, que yo soy y acá plus, y etcétera, etcétera, no. Pero a raíz de la muerte de... Pero ¿a qué se debe? ¿Por qué los caricaturistas de esta época son diferentes a estos caricaturistas? Mira, todas las cosas cambian, hasta el carácter de los perros cambia. Sí, Son dos terminan versiones, mordiéndote, ¿no? en serio, Sí. ¿no? Entonces, la cuestión de crear la Sociedad Mexicana de Caricaturistas vino a raíz de la muerte de mi querido Alberto Huizi. Entonces había otro caricaturista, Ángel Samarripa, Fachita, que era el que se había quedado al frente del club de caricaturistas. Pero ya después, cuando nos dieron ese espacio allí en Donceles 99, ahí se pensó en hacer la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, pero para defensa de los derechos de autor, ¿no? Y entonces siempre tuvimos el apoyo de la sociedad de autores, ¿no? Y posteriormente el club pues ya fue desapareciendo, ya vino la sociedad y luego ya se agrupamos en Donceles 99, que nos dieron ese espacio, y luego de ahí pues nació el Museo de la Caricatura, que es actualmente el que está en actividad y que presenta todos los trabajos de todos los caricaturistas, ¿no? Sí, para nuestros amigos que se encuentran en Latinoamérica y de habla hispana, los mexicanos tenemos un museo muy bonito en el primer cuadro de la Ciudad de México, en la calle de Donceles número 99, donde se encuentra la sede de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas y el Museo de la Caricatura, el más importante de México y me atrevería a decir de América Latina. Este edificio guarda entrañables recuerdos, entrañables maestros, porque además deben de saber que era el antiguo Calmecac mexicano, la Universidad de los Mexicas.
y todavía sigue siendo un lugar en donde puedes encontrar a grandes maestros como el maestro Luis Borja. ¿Cuál es el recuerdo más hermoso que usted guarda de este museo y de esta sociedad mexicana de caricaturistas? ¿Cuáles son la anécdota más hermosa que nos pueda platicar de este museo? Bueno, puede haber muchas anécdotas, pero yo me sentí muy bien también en medio de grandes compañeros, de jóvenes ya caricaturistas, que siempre me trataron bien, me trataron con respeto, pero más que eso, dándome toda su amistad, ¿no? Yo me sentí como en mi segundo hogar en el Museo de la Caricatura. Y pues aquí estaba Mateo, que era mi compañero de un lado, enfrente, lo tenía yo. Y ahí dibujábamos visitantes que llegaban muchos estudiantes y los mandaban a las escuelas y hágame mi caricatura y dibujábamos, un grupo de caricaturistas dibujábamos a los visitantes. Aquí está el señor Mateo y actualmente todo iba muy bien, pero luego viene la pandemia y se tiene que cerrar el museo y entonces ya cada quien para su casa, ¿no? Y ya muchos ya no volvimos, ya que se volvió a reabrir, yo ya no volví y muchos ya no volvimos, cada quien agarró su camino, no sé las razones, ¿no? Pero no deja de haber un informe cada año en los cuales bajan muchos caricaturistas que han estado en el Museo de la Caricatura. Ahora, en el plano personal, usted tiene un hijo que también es un gran artista, ¿no? Tengo dos. Aquí atrás hay una de sus obras, ¿no? Sí. Allá. Pero sí, ¿los dos son artistas? Luis es el que dibujó todos estos cuadros. Luis Borja. Luis, mi hijo, Sí, el mayor. Me gusta conocerlo. Y tengo a mi otro hijo, que también hace caricatura y es muy exacto en sus caricaturas. Y él empezó a dibujar en una revista que se llamaba Viva, pero pues, lamentablemente fallaba mucho la cuestión de pagos y no quiero decir más. Y entonces se desanimó muchísimo, ¿no? Y ya mejor dejó los dibujos, pero creo que los dibujos de mi hijo, Isael, son unos dibujos muy buenos. Y los de mi hijo, Luis Borja, Junior, creó un personaje muy increíble que se llama Charlie Babilonio. Charlie Babilonio. Charlie Babilonio es un personaje de la clase media para abajo y que se la vive nada más en la cantina, nada más se la pasa en la cantina, no trabaja, no tiene dinero, vive del crédito que le dan en la cantina, etcétera, etcétera. Y cada página se publicaba en una revista que se llamaba Notitas al Pastor. Pero también mi hijo ya dijo, bueno, hasta aquí, se acabó Noticias al Pastor, y emigró y se fue para el extranjero, ya por allá se trabaja, él es un gran chef, ¿no? Es chef. Ahora pinta, pero con los sabores. Maestro, ya estuvo al lado de las figuras más grandes de la caricatura en México, como el maestro Sixto Valencia Burgos, compartió con los mejores caricaturistas el lugar de honor, la misma mesa. Ya tuvo la gloria, ¿no? Reconocimientos. Viene el siguiente reconocimiento, ¿no, Mateo? ¿Cuándo es? El día 24 de abril. ¿El día 24 de abril en dónde? Le vamos a dar un galardón una corporación. Nos agradó mucho que aceptara que se le diera un galardón porque no se le da así porque sí a alguien.
se le da por su trayectoria y todo va a ser en Texcoco el día 24 para reconocer toda su trayectoria y que es uno de los pilares, como bien dijiste, de la caricatura mexicana. Sí, pero mi pregunta va enfocada precisamente a eso, Mateo. O sea, ya dibujó, ya animó, ya estuvo sentado con todos los personajes de todas las épocas más importantes de la vida social en México, ¿no? Se nos fue a Cancún. Dicen las malas lenguas ahí que con eso hasta construyó una casa. ¿En Cancún? ¿Sí? ¿No? Bueno, no, Fueron 3 casas. fueron 3. Pero ya una familia hermosa, una esposa maravillosa, un lugar muy bonito. Mira nada más este estudio que hace. ¿Qué falta por hacer? O sea, ¿cuál es? Ya después de que ya pasaron esas ambiciones, el deseo de estar con el maestro Vargas, de publicar en un periódico, de haber hecho, dominado el dibujo animado, después de haber sido fundador de la sociedad de caricaturistas más importante de México, a un hombre de ese tamaño, ¿qué le falta? ¿Cuál es el sueño de un hombre como usted, maestro, por realizar? Pues seguir trabajando. Mira, yo conocí en España a un gran caricaturista, perdón que se me fue el nombre, estuve en su casa y le preguntaba yo que cuál era su vida, ¿no? Que ya había hecho muchos libros, Mingote, ya había hecho libros, publicaba todos los días y me dice, no, yo me levanto y tengo que hacer una caricatura diario. Pero sí, pero ahora lo veo muy así, muy meditabundo, dice, es que no se me ocurre nada porque quiero hacer una caricatura con relación a la esclavitud. Qué buena onda. Y ese es un buen ejemplo. El caricaturista, el que le gusta su trabajo, está todos los días, ella lo sabe, saco mis colores y me pongo ahí a dibujar y todavía subo algunos trabajos, ¿no? Pero también me gusta mucho escribir, me gusta el humor, todo lo que veo en la calle lo escribo, todo. Y lo subo. Yo no sé si lo lee, pero ya más con que lo lean 2 o 3 ya me siento satisfecho. Y eso lo aprendí de Gabriel, a escribir. Por eso, cuando me fui a trabajar con Juan Can, él ya tenía la idea de que yo escribía cómico, que yo escribía guiones cómicos, ¿no? Y en aquella época era más sencillo, no había complicaciones, se hacían guiones o libretos muy blancos para la familia, no había groserías, ni doble sentido, ni palabras a veces, ni nada, ¿no? Y había manera de ir, se elaboraban 4 libretos, 4, para que el productor ahí escogiera uno. Y empezamos a trabajar a las 4 de la mañana y a las 11, vámonos, teníamos toda la tarde libre. Hombre, qué diferencia ahora con la inteligencia artificial y el Photoshop y todo esto. Maestro, una última pregunta para no usar de su tiempo y lo que usted quiera agregar. No le voy a pedir un consejo para los caricaturistas que están empezando su carrera, no. Le voy a pedir un consejo para los caricaturistas que ya están formados, que se encuentran en la Sociedad Mexicana de Caricaturistas. Un consejo para que este mundo pueda ser mejor a través de nuestro arte. Bueno, sí, tanto el caricaturista como los periodistas, los escritores, los que hacen cine, etc., sí tienen una responsabilidad porque hay que salvar este planeta. Este planeta está muy golpeado, muy lastimado y pareciera que la humanidad fuera un poco desagradecida con lo que nos ha dado, porque nos ha dado todo lo que queramos.
Y tenemos todo por este planeta y gracias a Dios, todo. Yo creo que hay que trabajar en defensa de una cultura ecológica, por ejemplo, que es lo más importante. Salvar nuestros bosques, nuestras selvas, nuestros ríos que ya no sigan tan contaminados, nuestros océanos, ya ves que da tristeza ver que se llenan de desechos. Ahí, todos los desechos de la tierra van allá. Así es que esa es la responsabilidad, trabajar por un mundo mejor. Eso es lo más recomendable, por unificar a la familia, porque mira, yo creo que estamos viviendo una época muy difícil en que ya no hay humor, ya no está el humor de Cantinflas, de Tintán, en las películas, ¿no? Ahora ya se acabó todo eso. Y lo importante es que la gente comprendiera y volviera a levantarse feliz de la vida, a ver un periódico, a ver las caricaturas o en internet, porque ya no hay periódico, ver las caricaturas, pero no, pues ahora a ver la nota roja, ¿no? Lo primero, ¿no? Y sí, la caricatura sí tiene una función muy importante, porque hace al hombre espiritualmente más grande y más feliz. Yo siento que nosotros, yo me incluyo con ellos, hay que darles mucho humor para que vuelva a reír la gente. La gente ya no ríe, ya no quiere relaciones, ya no te habla, ya te da la media vuelta y pues no está muy bien, ¿no? También que sufrimos una pandemia, pero eso ya fue otra época. Ahora las cosas cambian, ¿no? Y te voy a decir que es muy difícil en el término de caricatura, pues ponerte a influir sobre otros, ¿no? Cada quien tiene su propio criterio y su propio mensaje, ¿no? Lo importante es el lector que lo acepte y se acostumbre, el lector de caricaturas, se acostumbre a ver caricaturas todos los días, porque esa es la brújula perfecta para irse haciendo una idea, pues no solamente política, social, cultural, sino en general, es darle al espíritu alegría, mucha alegría. Y yo quisiera agregar muchas cosas que no te puedo decir ya mucho. ¿Qué faltó por hacer? ¿Qué falta por hacer en la Sociedad Mexicana de Caricaturistas? Bueno, pues que todos los socios colaboren con ella, que lleven sus trabajos, que pronto se estabilicen todos los salones, porque teníamos antes un museo de la caricatura muy grande, pero ya después de los temblorcitos que ha habido, pues se han lastimado muchas piezas, pero creo que va a crecer mucho. Es todo lo que te puedo decir, Lalito. Bueno, ay Dios mío. ¿Puedo levantarme tantito? ¿No? Listo. Pues muchas gracias, maestro. Es un placer. Muchas gracias por esta maravillosa entrevista. Es un honor estrechar la mano de un artista. Esta mano que ven aquí ha dibujado miles y miles de cartones. Es un placer conocer, tener enfrente a una de las leyendas del dibujo en México, el maestro Luis Borja. Muchas gracias, maestro. No, pero el honor es tenerlos a ustedes, a los queridos hermanos y admirado señor que yo quiero muchísimo, a ti, Lalito, que me acuerdo que nos llevabas a trabajar en muchos lugares y yo soy el... No pago psiquiatra, perdónenme, pero pues muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, es un honor, un placer y... estrechar tu mano. Gracias, Mateo. Y aquí Gracias. Aquí estamos. Bueno, pues esto fue elcaricaturista.com con el maestro Luis Borja y nos acompañó el maestro Mateo Villa. Bueno, pues hasta la próxima. Que viva el arte y la cultura popular. Hasta luego. Listo. Voy a pasar también. Oye, nada más no se me vaya